¿Qué tal, chicos de Colegio Líder nivel número 3? Esta semana en el curso de literatura tenemos literatura medieval española. Muy bien, vamos un poco a lo que es el contexto. Nos dice la época del feudalismo. ¿Cuándo empezó esta época? Cuando se dio la caída de las dos Romas, tanto de Oriente como de Occidente. Una vez que caen estas Romas, se empezaron a formar como pequeños reinos. Y estos reinos fueron, de alguna manera, invadidos por los llamados bárbaros. Entre los reinos que se formaban va a estar el reino de España también. Ahora, ¿qué significa la época feudal? Los reyes, una vez que Roma cae, perdieron dinero. Eran reyes pobres, lo único que les quedaba eran sus títulos, y los que ahora eran adinerados eran los llamados señores feudales. Los señores feudales son aquellos que tenían muchas tierras. Las personas, los campesinos, como ya no tenían cómo mantenerse, optaron por ir a pedir ayuda a estos señores feudales. Estos señores feudales a cambio les dieron un pedazo de tierra, pero ellos tenían que servirles de por vida. Y ellos se quedaban con un poco de lo que producía la tierra, pero todo lo demás se lo entregaban al señor feudal. Entonces es en esta época que hablamos de una literatura medieval. Otro aspecto nos dicen la invasión de los moros. Esto ya nos vamos netamente a España. En España quería formarse como reino propio. Pero ¿qué es lo que pasaba? En España estaban los árabes, y los árabes que vivían en este lugar, los españoles los llamaron moros. Por eso hablamos de una época de la reconquista española. Ya era un reino, pero querían ser un reino consolidado. Y para no tener que comenzar a luchar para poder consolidarse, decidieron expulsar a esos árabes en la llamada reconquista española. Ahora tenemos la aparición de las lenguas romances. ¿Qué significa esto? El latín es una lengua madre, recordemos que fue la lengua oficial en Roma. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se dan la división de estos reinos chocaron con otras culturas. Y del latín que chocó con estas culturas se van a derivar nuevas lenguas, entre ellas el castellano, el portugués, el italiano, el francés, entre otros. Muy bien. En las manifestaciones más importantes de la literatura medieval española, en el siglo XII tenemos el llamado Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría significa oficio de los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Aquellos poetas que iban de villa en villa contando los llamados cantares de gesta. Los cantares de gesta era una nueva afirmación que nos hablaba principalmente sobre la formación de naciones. Es en este aspecto donde los juglares ayudaban a que la gente se entreteniera contando estas hazañas. El cantar de gesta más importante para España es el cantar del music. Pero hay otros cantares importantes como el cantar de Nibelungos en Alemania, el cantar de Rondal en Francia y el cantar de Beowulf en Inglaterra. Muy bien, nos dice, es popular porque, como dijimos, está hecho para el pueblo, para contar sobre hazañas heroicas, que es uno de los temas más importantes. Nos dice que era de autor anónimo. Como iba a ser contado por diferentes personas, entonces es como cuando tus abuelitos te cuentan, ¿no es cierto?, algo que ellos vieron cuando eran jóvenes y tú le cuentas a otra persona y se va contando y contando. Esto era el Mester de Juglaría. Nos dice rima sonante. ¿Qué quiere decir? No tenía rima. Y además versos irregulares. Cuando hablamos de cantar de gesta, que es la manifestación del Mester de Juglaría, es porque es recitado. Entonces, versos irregulares significa que cada uno de los versos tiene diferentes sílabas. Si yo cuento y divido el primer verso en sílabas, tiene 7. El siguiente puede tener 10 y el siguiente puede tener 11 y el otro 4 versos irregulares. Muy bien, en el siglo XIII, ya más elaborado del Mester de Juglaría, tenemos el Mester de Clerecía, que significa el oficio de los clérigos. Y ya cuando me da el nombre de clérigos, yo puedo decir que el tema principal de aquí va a ser la religión, la moral. Y esto se va a dar principalmente en los monasterios, en las iglesias. Y es por eso que al acceder en las iglesias se accede a la educación. Por eso podemos decir que mientras que el Mester de Juglaría era oral porque lo contaban, el Mester de Clerecía era escrito. Muy bien, rima consonante, quiere decir que tenía rima al final, sonaba bien. Mientras que también tiene versos alejandrinos. ¿Qué eran los versos alejandrinos? Como dijimos, aquí los versos irregulares, diferentes cuando dividen en sílabas. Cada verso tiene 14 sílabas en los versos alejandrinos. Muy bien, entre el siglo XIV y el siglo XV, España ya tenía una prosa castellana, ya tenía un castellano primitivo.
querían totalmente separarse de las otras lenguas y crear su propio idioma, el castellano. Aquí vamos a tener grandes manifestaciones como la primera aparición de las novelas de caballería. Estas novelas siempre hay un héroe que da su vida por las naciones, que va a rescatar su doncella y que lo más importante para él es el bien de su pueblo. Y una de esas primeras novelas de caballería y la más reconocida en España es El Amadís de Gaula. Muy bien, también tenemos a Jorge Manrique en el llamado Prerrenacimiento en el siglo XV. Jorge Manrique va a ser el más grande exponente de la lírica durante este tiempo, con su elegía que viene a ser coplas a la muerte de su padre. En estas coplas, ahí llora, ¿no es cierto?, la muerte de su padre y cuánto lo admiraba. Recordemos que el padre de Jorge Manrique, Rodrigo Manrique, fue uno de los personajes más importantes para la reconquista española. Y tenemos por último a Fernando de Rojas con su obra La Celestina, donde nos cuenta cómo una mujer utilizaba artimañas para poder conseguir dinero a cambio. Muy bien, eso es como una línea de tiempo de cómo se inició la literatura en España durante la época medieval. Muy bien, chicos, para poner de ejemplo, una de las obras más importantes de la literatura medieval española es el Cantar del Mío Cid, género épico, especie cantar de gesta, porque recordemos que nos habla sobre la formación de las naciones a lo largo de la reconquista española. Muy bien, es realista. Esta obra tiene mucha vinculación con la historia, porque Rodrigo Díaz de Vivar, el personaje principal, sí existió y fue muy importante para poder expulsar a los moros de España. Tenemos también que el uso de epítetos, que quiere decir, utiliza una característica propia, es decir, el Mío Cid representa esa valentía, representa el heroísmo, el ejemplo para España. Nos dice que el tema es la pérdida y recuperación de la honra del Cid. Va a perderla 2 veces y la recupera también 2 veces. Tenemos 3 partes de esta obra. El primer cantar se llama El Destierro, el segundo Las bodas de las hijas del Cid y el tercero se llama La afrenta de Corpes. Muy bien, la primera parte comienza con el enfrentamiento que tenía el Mío Cid con el conde García Ordóñez. Ambos eran personajes muy importantes en lo que viene a ser recaudación de impuestos durante ese tiempo. El rey tenía al Mío Cid como su mano derecha, le tenía mucho aprecio, se había ganado el amor del pueblo y todo estaba muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que no le perdonaban al Cid es que sea parte de la corte cuando él pertenecía a una clase media baja. Podía ahora ser un hombre acaudalado, podía ser un hombre respetado, pero su linaje era de gente del pueblo y ellos no perdonaban que alguien así estuviera en la corte del rey. El conde García Ordóñez no lo pasaba y un día tuvieron un enfrentamiento muy fuerte. Y en una de esas, el Cid le cortó la barba al conde García Ordóñez. La barba era símbolo de masculinidad. El conde García Ordóñez no se lo perdonó y empezó a esparcir rumores de que el Cid se había hecho con dinero muy rápido porque había estado robando de los impuestos que deberían ir para el rey. Estos rumores llegaron hasta la corte y la corte empezó a esparcirlo rápidamente y llegaron a oídos del rey. El rey no podía creerlo al principio, pero con tantos supuestos testimonios de que habían visto que el Cid estaba robando al rey, entonces el rey desterró al Cid. Aquí se da la primera pérdida del honor del Cid. El Cid salió de su hogar, de su lugar de origen, que era Vivar. Salió con su esposa Jimena y sus 2 hijas, Elvira y Sol. Cuando estaba saliendo de allí, gente del pueblo empezó a seguirlo. El Cid les dijo que no, que el rey solamente lo había desterrado a él, pero esta gente dijo que ellos creían en él y que querían seguirlo. El Cid lo permitió. Llegaron a la ciudad de Burgos. El Cid empezó a buscar un lugar para poder quedarse, para pasar la noche él, su esposa y sus hijas, pero nadie les abría las puertas. Una niña fue la única que se acercó al Cid y le dijo que el rey había enviado un día antes a un mensajero y él dijo que si alguien osaba en ayudar al Cid, también iba a ser desterrado. El Cid comprendió por qué las personas estaban portando así. No sabía qué hacer, porque ¿dónde iba a poder alojar a su esposa y a sus 2 pequeñas hijas? De repente salió un hombre a su encuentro, Martín Antolinés. Él le dijo que se podía quedar en su casa y el Cid le dijo, no quiero causarte problemas, puedes ser desterrado por mi culpa. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema, porque yo creo en ti. Yo he escuchado todo lo que has hecho y yo creo en ti. Y le dijo, hay más gente que está viniendo,
que tú has ayudado en cada pueblo y que sabe cómo eres y están seguros de seguirte hasta el destierro. El Cid no sabía qué hacer porque dijo, yo no tengo cómo costear a todas estas personas. Y Martín Antolínez le dijo, hay que conseguir un préstamo. Así que tomó 2 cofres y fue a buscar a los prestamistas judíos Raquel y Vidas. Les hizo creer que esos cofres estaban llenos con el tesoro que el Cid le había robado al rey. Pero recordemos que cuando el Cid fue desterrado no pudo llevarse absolutamente nada. Y tampoco eso era verdad. Raquel y Vidas, que habían escuchado sobre estos rumores, creyeron que ahí estaba el dinero del Cid, que el Cid, le había robado al rey, y decidieron prestarle allí. Martín Antolínez dijo, muy bien, el trato es que si en la fecha en que hemos quedado yo no lo devuelvo, ustedes pueden quedarse con todo lo que hay en estos cofres. Pero esos cofres simplemente estaban llenos de arena. El Cid al día siguiente se dirigió a su destierro, pero antes dejó a su esposa y a sus hijas en una catedral, en un monasterio allí, para que las cuide un clérigo, porque él no podía llevarlas porque afuera estaba lleno de moros y podía sucederles lo peor. El Cid se fue con todos sus hombres allí. Recordemos que a pesar de todo, el Cid todavía seguía sirviendo al rey. Empezó a conquistar ciudades, expulsando a los moros, y siempre enviaba con su primo Minaya los regalos para el rey. Uno de los sitios que va a recuperar es Barcelona. Barcelona estaba custodiada por un moro, el conde Ramón de Berenguer. El Cid logró derrotarlo y allí consiguió su primera espada famosa, la espada colada. Con eso termina el primer cantar. El segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Ha pasado muchos años. Y uno de los lugares que más le está costando al Cid hacer caer es Valencia. Se demoró 6 meses en hacer caer Valencia y expulsar al rey Búcar, que también estaba allí. Esto llevó a su cima a la fama del Cid. Todo el mundo hablaba sobre este hecho, que el Cid era el único que había podido recuperar Valencia para el rey. Luego de esto envió regalos para el rey. Ya el Cid era uno de los hombres más ricos de toda la nación. Uno de los regalos que le envió fue 50 caballos árabes pura sangre. Se los envió con Minaya al rey, pero le dijo, ¿sabes qué? Esta vez pídele al rey que si me puede dejar ver a mi familia. Hace muchos años que no veía a su esposa y sus hijas ya deben estar señoritas. Minaya fue con ese regalo y le dijo al rey el pedido que el Cid quería. El rey decidió aceptar. Minaya se dirigió al monasterio para llevar a Jimena y a sus hijas al encuentro con el Cid. Pero el rey empezó a pensar de que ha pasado tanto tiempo y el Cid, a pesar del destierro y a pesar de haber sido deshonrado delante de todos, seguía sirviendo al rey, seguía expulsando a los moros y seguía dándoles de alguna manera cierto tributo a través de esos regalos. Así que el rey estaba considerando perdonar al Cid. En eso, uno de los que habían escuchado sobre la fama del Cid y sobre todo sobre su riqueza eran los infantes de Carrión, Diego y Fernando. Así que ellos fueron donde el rey y le dijeron que él interceda para que el Cid pueda darle la mano de sus hijas. Le dijo, nosotros vamos a casarnos con ellas y le vamos a dar nuestro apellido, así ellas puedan tener un linaje. El rey pensó que le estaba haciendo un favor al Cid, porque recordemos que por lo que más le discriminaban al Cid era porque pertenecía a una clase media baja. Entonces el rey decidió aceptar. Mandó a un mensajero que llegó donde el Cid y le dijo que el rey quería encontrarse con él mañana a orillas del río Tajo. El Cid tenía miedo, porque tal vez el rey quería castigarlo o le esperaban cosas peores. En la noche tuvo un sueño con el arcángel Gabriel. Esto es uno de los eventos fantásticos que se podría decir que hay en esta obra. Y al parecer le dio paz el ángel diciéndole que todo iba a estar bien al día siguiente. Se dio el encuentro del rey con el Cid a orillas del río Tajo y el rey allí perdonó al Cid. Así el Cid pudo recuperar su honra. Todo le parecía muy bien hasta que el rey mencionó lo de la pedida de manos. Jimena, la esposa del Cid, estaba feliz porque sus hijas iban a casar con personas reconocidas. Las chicas estaban también felices, pero el Cid no quería. Pero como era el rey el que se lo había pedido, tenía que acceder. Él decidió aceptar. Se celebraron las bodas de las hijas del Cid, pero el Cid no entregó a sus hijas. Le pidió a Minaya que sea quien entregara a Elvira y a Sol
para que se supiera que el Cid no estaba de acuerdo con ese matrimonio. Con eso termina el segundo cantar. El tercer cantar inicia, se dio las celebraciones, ya habían pasado algunas semanas desde la boda de las hijas de Cid, todos estaban felices allí en Valencia, en el castillo, hasta que, los infantes estaban paseando por los pasadizos y de repente se soltó la mascota del Cid. ¿Y qué era la mascota del Cid? Era un león, un enorme león, pero que ya estaba viejo. Igual los infantes cuando lo vieron salieron despavoridos y empezaron a gritar. El Cid, debido al escándalo que estaban haciendo los gritos de los infantes, se levantó y al ver a su león afuera, como si fuera un pequeño gatito, lo acarició y de la oreja se lo llevó nuevamente a su jaula. Todos los hombres de Cid se mataron de risa de los infantes del Carrión y de su cobardía. Los infantes estaban molestos y peor aún, porque llegaron noticias. El rey Búcar había vuelto y quería recuperar Valencia. El Cid se empezó a armar con sus hombres, mandó a esconder a sus hijas, a las mujeres que estaban allí, y le dijo a sus yernos que ellos podían tener el honor de matar a los primeros moros. Los infantes no podían decir nada porque no querían mostrar su cobardía. Así que ellos se dirigieron juntos con Bermúdez y con Minaya para poder atacar a los primeros moros. Pero al verlos venir con esa furia con que venían los moros, dieron media vuelta y empezaron a correr. Los hombres de Cid mataron y le dijeron a los infantes de Carrión que no iban a decir nada y que se hiciera como si ellos hubieran matado a los primeros moros. Así se enfrentaron, los hombres del Cid estaban logrando hacer caer a los moros y el Cid se encontró con el rey Búcar. Empezaron a luchar y el Cid esta vez no iba a perdonar al rey Búcar. Así que tomó su espada, empezó a luchar con él y lo partió en dos. Y después de este enfrentamiento, el Cid consiguió su segunda espada famosa, que es la espada tizona. El Cid hizo un banquete para celebrar que habían terminado con los moros y allí exaltó a sus yernos le agradecía al haber mostrado su valentía, y los infantes de Carrión pensaban que el Cid sabía la verdad y se estaba burlando de ellos. Y ellos no iban a permitir que alguien de su clase se burle de ellos. Al día siguiente le dijeron al Cid que iban a partir con sus esposas a sus tierras. El Cid les dio su dote y además le dio de regalo sus espadas por haberlo ayudado en el enfrentamiento con los moros. Le pidió a su primo Minaya que acompañe a sus hijas y a los infantes de Carrión por el camino. Así se fueron las hijas del Cid con los infantes. En cierta parte del camino los infantes le dijeron: ¿sabes qué, Minaya? Puedes regresarte, ya falta poco. Y nosotros conocemos el camino. Minaya se regresó donde el Cid y ellos siguieron avanzando hasta que llegaron al Robledal de Corpes. Allí bajaron a sus esposas de los caballos, las desnudaron, las golpearon, abusaron de ellas y las dejaron casi muertas allí para que las bestias terminen con su labor. Minaya no tenía buena corazonada sobre los infantes y decidió volver y encontrar a sus primas de esta manera. Se las llevó y le dijo al Cid lo que había pasado. El Cid había perdido nuevamente su honra. Fue a buscar al rey porque fue el rey quien intercedió por los infantes. El rey llamó a las cortes de Toledo. Allí se presentaron los infantes y el Cid pedía la anulación del matrimonio inmediatamente y la devolución de la dote. Los infantes devolvieron la dote, se había terminado las bodas que habían tenido, el matrimonio estaba cancelado, pero el Cid pidió también sus espadas. Los infantes dijeron que eso era un regalo, que no era parte de la dote y que se iban a quedar con ellos. Pero los hombres del Cid salieron y dijeron: esas espadas mi señor las dio porque ustedes supuestamente pelearon, pero jamás mataron ni a un solo moro. Estuvieron escondidos toda la batalla. Deshonrados delante de la corte, el tío de los infantes le dijo: reten un duelo a muerte al Cid. Ellos lo hicieron, pero los hombres del Cid dijeron que ellos iban a pelear en nombre de su señor. Y el Cid, cansado de todo esto, decidió enfrentar al tío de los infantes. Así el Cid y sus hombres se enfrentaron a los infantes de Carrión y a su tío, y ellos salieron victoriosos. Los infantes se fueron nuevamente deshonrados y el Cid nuevamente pudo recuperar su honor. Y para incrementar ese honor, llegaron 2 mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón para pedir la mano de las hijas del Cid. Recordemos que estos infantes más adelante van a convertirse en los famosos reyes católicos. Con eso termina el cantar del mío Cid. Muy bien, chicos, para poder complementar lo que hemos hecho de teoría, vamos a seguir con las preguntas. Pero no se olviden de resolver la parte de comprensión lectora.
Las preguntas que están allí lo transcriben a su cuaderno y allí colocan la respuesta. No toda la lectura, solamente las preguntas. Muy bien, con las preguntas de rumbo a la universidad, recordemos que yo hago las preguntas impares y ustedes las de números pares. Dice la número 1, ¿qué es un cantar de gesta? ¿Se acuerdan? Mester de juglaría en el siglo XII. Los cantares de gesta pertenecen al género épico y nos hablan principalmente sobre la formación de naciones, porque en esos tiempos, después de la caída de Roma, los lugares que fueron conquistados por el Imperio Romano trataron de formar los pequeños reinos allí. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste un cantar de gesta? En hechos gloriosos de un pueblo a través de un héroe. Seguimos. La número 3 dice cantar de gesta español. Muy bien. El cantar del Mío Cid es el cantar de gesta más importante de ese tiempo para España. Pero existían otros cantares de gesta. Nos dice la canción de Rolando o la canción de Roldán es un cantar de gesta de Francia. Tenemos Beowulf. El cantar de Beowulf es de Inglaterra. Los Nibelungos y el cantar de Grudung son cantares de gesta de Alemania. Y nos queda los 7 infantes de Lara, que es un cantar de gesta español, el cual tiene como tema la venganza. Tenemos la pregunta número 5. El Cid obtiene la espada tizona al vencer a. Recordemos que el Mío Cid tiene 2 espadas importantes que son la espada colada y la espada tizona. Una la consigue durante la pelea con Ramón de Berenguer en el primer cantar y esa es la espada colada. En el tercer cantar, cuando el rey Búcar vuelve para recuperar Valencia, es donde consigue la espada tizona. Tenemos su enfrentamiento con el rey moro Búcar. 7. Tema incorrecto en el Mío Cid. ¿Qué tema nos encuentra aquí? La Guerra Santa sí, porque es un contexto de ese tiempo. La iglesia, recordemos que en la época medieval tenía un poder importante, por eso es teocentrista. Y para poder sacar a los moros, llamaron a las famosas guerras santas el Papa. ¿En qué consistía esto? En matar árabes para poder sacarlos de allí porque la religión cristiana es lo que tenía que predominar. Entonces sí es un tema del Mío Cid. El deshonor. La recuperación y pérdida del honor del Cid es el tema central de esta obra. El amor de familia. Recordemos que el Cid lo daba todo por su familia. La ascensión del Cid sí es importante porque vemos cómo el Cid de la clase media baja y de un destierro, ser odiado por todos, pasa a ser uno de los hombres más importantes de España. El amor maternal no es un tema tocado en el Mío Cid. Su familia en sí no son personajes tan centrales como lo que el Mío Cid hizo durante toda la obra. Y tenemos la pregunta 9. ¿Cómo muere Jorge Manrique? Siglo XIV. Jorge Manrique es uno de los representantes del género lírico más importantes de España, con coplas a la muerte de su padre. Recordemos que estas coplas están dedicadas a Rodrigo Manrique, su padre, el cual fue uno de los hombres más importantes para la expulsión de Juana la Beltraneja. Muy bien, Jorge Manrique, al ser su padre un hombre tan importante de ser un soldado, él también se encaminó por allí. Y Jorge Manrique va a morir al intentar tomar un castillo. Muy bien, no se olviden de desarrollar las preguntas de rumbo a la universidad que nos faltan, las transcriben en su cuaderno y allí marcan la respuesta correcta